Sí, como lo estás leyendo. El polvo fue en mi coche. Y no lo supe hasta que me subí el lunes por la mañana para ir a trabajar y olía a su perfume. Ese perfume barato que siempre decía que odiaba. Uno dulce, empalagoso, que me recordaba a los pasillos de Primor. Lo noté en el aire como si alguien lo hubiese rociado 10 minutos antes. Me quedé quieta con las llaves en la mano, sin saber si arrancar o vomitar. Al principio pensé que era cosa mía. No dormí bien ese fin de semana. Habíamos discutido por una tontería. David me había dicho que iba al taller el sábado por la mañana, que el embrague estaba raro. Volvió a las 2, sudado, con esa sonrisa de he hecho algo útil, y se duchó sin decir nada más. Me dejó el coche con el asiento cambiado de posición y la radio en una emisora que nunca escucho. Eso debió ser mi primera señal. Pero como idiota, me inventé excusas. Que a lo mejor el mecánico usaba colonia. Que tal vez David había dejado el coche al sol y por eso olía raro. Que me estaba volviendo paranoica. Me fui al trabajo, ignorando todas las alarmas, hasta que encontré un sujetador. En la guantera. Rojo. De encaje. Talla 90B. Yo uso una 95 y no uso encaje desde hace siglos. Ahí no pude negarlo más. El corazón me fue directo a la garganta. Me temblaban las manos. Lo saqué con la punta de los dedos, como si quemara, y me quedé mirándolo como si eso fuera a devolverme algo. El coche estaba aparcado en la calle, y una señora que paseaba al perro me miró raro. Me dio igual. Me lo guardé. No lo confronté ese día. Ni el siguiente. Me hice la tonta, como una campeona. Lo observé en silencio. Sus horarios, sus duchas rápidas, su forma de evitarme la mirada cuando hablábamos. Y el coche. Cada día que lo usaba, yo revisaba todo. La alfombrilla, los asientos traseros, hasta el maletero. Hasta que encontré la otra prueba. Más escandalosa. Más definitiva. Tenía que estar segura. No me bastaba con un sujetador escondido como si fuera un trofeo olvidado. Necesitaba algo más concreto, algo que me dijera no solo que me estaba engañando, sino con quién, cuándo y cómo. No era una cuestión de dignidad, era de control. Si iba a enfrentarme a él, tenía que tener todas las cartas sobre la mesa. Así que esperé. Fingí. Me convertí en una actriz profesional durante esa semana. Le pregunté cosas cotidianas, le preparé la cena como si nada pasara. Incluso me reí con él cuando hizo uno de sus chistes malos en la mesa. Le observaba cada movimiento, cada cambio mínimo en su tono, cada pausa innecesaria en sus frases. No sé cómo no me reventó la cara de tanto apretar la mandíbula. El viernes, cuando salió de casa diciendo que iba a cenar con los compañeros del trabajo, decidí seguirle. Cogí un taxi 3 minutos después de que él se fuera, sabiendo que si realmente iba a una cena, el restaurante no estaría lejos. Me puse una sudadera con capucha y me recogí el pelo. No porque creyera que me reconocería, sino porque me daba vergüenza lo que estaba haciendo. A los 20 minutos el taxi paró frente a un hotel de 3 estrellas. Uno de esos cutres que están cerca de la autovía y que no aparecen nunca en Instagram. Lo vi bajarse del coche, entrar sin mirar atrás. Esperé otros 5 minutos, como si eso fuera a cambiar algo. Luego bajé del taxi, me acerqué despacio y me senté en una cafetería de enfrente con vista directa a la entrada. Durante 1 hora no pasó nada. Pensé en volverme a casa, en que quizás todo era un malentendido, que el sujetador era viejo, que lo había llevado una amiga borracha y que David simplemente lo había olvidado en el coche. Pero justo cuando estaba por levantarme y pagar el café frío que llevaba mirando 20 minutos, ella salió. Alta, delgada,
pantalón ajustado y una camiseta que dejaba ver más piel de la que yo había mostrado en todo el año. Caminaba rápido, con ese paso de quien no quiere ser vista, como si supiera que estaba haciendo algo que debía mantenerse en secreto. No la reconocí. No era del trabajo. No era amiga de nadie que yo recordara. Pero se subió a un taxi con una naturalidad que me dejó sin aire. Como si esto ya lo hubiera hecho muchas veces. Esperé otros 10 minutos y él salió también. Con esa cara de satisfacción relajada, como cuando termina de correr o después de una ducha caliente. No me vio. Se subió a su coche, el mismo que olía a ese perfume asqueroso, y se fue. Yo me quedé ahí, congelada, con el café ya sin sabor en la boca y las piernas temblándome. No lloré. No me salió ni una lágrima. No era tristeza lo que sentía, era algo peor. Una mezcla entre asco, rabia y esa sensación horrible de ser la última en enterarte de lo que todo el mundo ya sabe. Esa noche no dormí. Me metí en la cama cuando él ya estaba roncando, como si su día hubiese sido completamente normal, como si no acabara de tirarse a otra en un hotel de mala muerte. Me acosté a su lado, sentí su cuerpo caliente, el olor a gel que había usado para borrarse a ella de encima, y me prometí que no iba a decir nada todavía. Lo que necesitaba ahora era entender. Saber desde cuándo. Saber si había más. Saber si la había llevado a nuestra casa alguna vez. Saber si alguna de mis amigas sabía algo. No quería venganza. No todavía. Quería la historia completa. Y la tuve. El lunes por la mañana hice algo que nunca pensé que haría. Fui al trabajo de David sin avisar. Le dije a su secretaria que le quería dar una sorpresa. Ella me miró raro, como si estuviera viendo a un fantasma, pero no dijo nada y me dejó pasar. Su despacho estaba vacío. Me senté y esperé. 10 minutos después entró, con la cara blanca, como si hubiera visto un cadáver. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, intentando sonar casual, pero tragando saliva como si tuviera arena en la garganta. Pasaba por aquí, le dije. Pensé en invitarte a comer. Él no sabía si sonreír o salir corriendo. Me miraba con esa mezcla de culpa y nervios que solo alguien que tiene algo que ocultar puede tener. La secretaria entró a dejar unos papeles y sin querer me dio lo que necesitaba. En uno de ellos había un calendario impreso, con notas de reuniones. Y ahí, en letra pequeña, a las 6 de la tarde de ese mismo viernes, una cita con el nombre Sara. Me quedé mirándolo. No dije nada. Él tampoco. En ese momento supe que no iba a confesar nada por su cuenta. Volví a casa y lo busqué todo. Su correo. Su bandeja de entrada estaba limpia, pero olvidó vaciar la papelera. 43 correos de una tal Sara G. Algunos con fotos. Muchos con frases que parecían de adolescente. Que lo deseaba. Que quería repetir. Que ojalá no tuviera que compartirlo con nadie. Casi todos recientes. De las últimas 6 semanas. Todo encajaba. La distancia. Las discusiones. El esfuerzo repentino por arreglarse. El olor en el coche. Todo. Lo esperé para cenar como si nada. Puse su plato, el mío, y un tercero vacío. Cuando se sentó me miró raro. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, tú deberías saberlo mejor, contesté. Se quedó en silencio. ¿Cómo te fue con Sara el otro día?, solté. No levantó la mirada del plato. No sé de qué hablas. Entonces, te jodes si le escribo yo, dije, sacando el móvil del bolsillo. Ahí levantó la vista. Estaba pálido. En shock. No sabía si negarlo o confesar. Hizo lo que hacen los cobardes, nada. Me levanté,
Recogí los platos y tiré su cena a la basura. No dije nada más. No gritamos. No discutimos. No lloré. Esa noche dormimos en camas separadas. Y él supo que la bomba ya había caído. Pero lo peor no había llegado aún. No planeé el momento exacto en el que iba a explotar todo, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa tensión. La casa se había convertido en un espacio lleno de miradas que evitaban encontrarse, silencios que pesaban más que las palabras y rutinas que se repetían con una frialdad casi mecánica. Los días pasaban igual, y eso me irritaba todavía más, porque él actuaba como si no hubiera pasado nada, como si yo no supiera nada, como si mi silencio significara olvido. Pero mi silencio era solo la cuerda que estaba estirando para que cuando se rompiera, lo hiciera con fuerza suficiente para que doliera. Y dolió, vaya si dolió. La discusión empezó un miércoles por la noche, después de cenar. Martina ya dormía y la televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos la estaba viendo. Él jugaba con el mando, cambiando de canal cada pocos segundos, sin detenerse en ninguno. Yo lo miraba desde el otro sofá, sin hablar, con los brazos cruzados. Estuvimos así casi 20 minutos hasta que él dijo, sin apartar la vista de la pantalla, ¿vas a seguir así mucho tiempo? Esa frase fue como una cerilla encendida cayendo en un charco de gasolina. Así como, respondí. Así, sin hablar, sin mirarme, haciendo como si estuvieras enfadada todo el rato. Estoy enfadada, David. Estoy más que enfadada. Ya lo sé, pero no me dices por qué. ¿De verdad quieres que te lo diga? Lo dijo con tono cansado, como si la conversación le molestara, como si fuera un niño al que están regañando por algo sin importancia. Me levanté despacio, apagué la tele con el mando y lo miré fijamente. ¿Quién es Sara? La reacción fue inmediata, casi instintiva. Abrió la boca para responder, pero no salió sonido. Bajó la mirada, tragó saliva, y luego dijo, no sé quién es. No mientas, David, que ya no estamos en esa fase. Te lo juro, no sé de qué hablas. No empieces con lo del jurar, que no estás en un juicio y yo no soy idiota. Ya vi los correos, los tengo guardados, vi las fotos, leí lo que le escribías. No me hagas perder más tiempo fingiendo. El silencio que siguió fue largo. Podía escuchar el ruido del reloj en la pared y hasta el zumbido del frigorífico en la cocina. Finalmente, habló. Vale, sí, la conozco. Lo dijo sin mirarme, con voz baja. ¿La conoces? ¿Eso dices después de todo, la conoces? Fue un error. Un error, te acostaste con ella varias veces y lo llamas error. Reservar un hotel, mentirme, esconder un sujetador en mi coche también fue un error. Clara, no lo planeé. Pasó y ya está. Pasó y ya está. Qué fácil. Como si te tropezaras con una piedra y te metieras en la cama con ella sin querer. No me hables así, que no eres perfecta tampoco. Esa frase me encendió de una forma que no sabía que era posible. ¿Qué dices? Digo que tú también cambiaste hace tiempo. Que no te interesaba nada, ni yo, ni nuestra vida. Siempre estás cansada, siempre estás distante. No me mires como si fueras una víctima. No lo soy. Soy la idiota que creyó que tenía un marido decente. Se levantó y caminó hacia la cocina. Lo seguí. ¿Desde cuándo? No contestó. ¿Desde cuándo? Unos meses, dijo, mientras se servía agua. ¿Meses? ¿Y pensabas seguir mintiéndome durante años? No lo sé. No pensaba nada, Clara. Todo se fue dando, y cuando quise parar, ya era tarde. Eso es mentira. Nadie se mete en una cama sin pensar. Querías hacerlo, y lo hiciste.
No me vendas el cuento de que fue una confusión. No fue solo sexo, si eso es lo que quieres saber, soltó de repente. Esa frase me dejó helada. ¿Qué acabas de decir? Que no fue solo sexo, que también hablábamos, que me escuchaba, que me hacía sentir. ¿Qué, vivo, querido, especial? No te jode. No hables así, Clara, que estás perdiendo el control. Lo perdí el día que encontré el sujetador en la guantera. Ese día dejé de tener control sobre nada. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando lo miré de nuevo, ya no sentía rabia, sentía desprecio. Y eso era mucho peor. ¿La sigues viendo? No. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. Qué casualidad, justo desde que te diste cuenta de que te había descubierto. No es por eso. Claro que es por eso, David. No te mientas más. Si no te hubiera pillado, seguirías yendo a ese hotel de mierda y usando mi coche para llevarla. No quería hacerte daño. Pues te ha quedado de lujo, felicidades. Lo has conseguido mejor que nadie. Él dejó el vaso en la encimera con un golpe seco y se acercó. Clara, escúchame, por favor. No tengo nada más que escuchar. Te juro que me arrepiento, que me siento fatal, que no sé ni por qué lo hice. Te acostaste con otra mujer, David, y luego me diste un beso en la frente mientras dormía. No me hables de arrepentimiento. No lo entiendes, fue una etapa rara, todo estaba mal entre nosotros. Lo entiendo perfectamente, solo que tú buscaste solución en otra cama. Yo busqué hablar contigo, tú buscaste una Sara. La conversación se volvió cada vez más áspera. Él intentaba acercarse, yo me alejaba. Él decía que quería arreglarlo, yo le decía que ya no había nada que arreglar. En un momento se apoyó en la mesa, se tapó la cara con las manos y dijo, no quiero perderte, Clara. Ya me perdiste, solo que aún no te has dado cuenta. Esa noche durmió en el sofá. Yo me encerré en el dormitorio, y me quedé mirando el techo durante horas, sin poder cerrar los ojos. Pensaba en cada detalle, en cada mentira, en cada vez que me dijo que trabajaba tarde o que se quedaba con los compañeros. Recordé un cumpleaños en el que llegó con flores, ahora sé que venía de verla. Recordé una cena en la que no probó bocado, y ahora entiendo que era porque había comido con ella. Todo tenía un nuevo sentido. No me dolía solo la traición, me dolía haber compartido una vida con alguien que era capaz de mirarme a la cara y mentirme sin parpadear. A la mañana siguiente, cuando bajó con cara de derrotado, me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Me preguntó si iba a contarle algo a Martina. Le dije que no, que ella no tenía culpa de nada. Me pidió que intentáramos ir a terapia. Le dije que ya era tarde. Y entonces dijo algo que me dejó en shock, si tú quieres, puedo dejar el trabajo y no volver a verla nunca más. Lo miré sin saber si reír o gritar. ¿Crees que esto va de dejar un trabajo? Esto va de haber destrozado la confianza. Y eso no se arregla cambiando de oficina, David. Pero podríamos intentarlo. No quiero intentarlo. No quiero ser la mujer que perdona porque tiene miedo a estar sola. Prefiero ser la que se va porque se respeta. Después de eso se acabó la conversación. No hubo abrazos, no hubo disculpas largas, no hubo lágrimas de película. Solo un vacío enorme entre los dos, y una certeza que no me dejaba respirar. Él iba a pagar por lo que hizo. No de la forma que imaginaba al principio, sino peor. Y no tendría tiempo de prepararse. Lo que no sabía era que su venganza, cuando llegó, me iba a doler más de lo que yo le había hecho a él. No fue inmediato. Pasaron unos días en los que parecía que David simplemente aceptaba su derrota. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Martina,
Se vestía en silencio y salía de casa sin apenas decirme nada. Durante esas mañanas me sentía extrañamente en control, como si lo tuviera bajo mis pies, como si estuviera esperando a que me rogara más, a que intentara algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Se comportaba como alguien que ya había asumido las consecuencias. Me dio espacio, no insistió en hablar, no volvió a mencionar lo de la terapia ni lo del trabajo. Y en esa calma empezó a surgir algo que no supe ver a tiempo, su plan. La primera señal fue una llamada del banco, una de esas que suenan como un simple recordatorio, pero que te dejan con un nudo en el estómago. Me dijeron que habían actualizado los accesos de la cuenta conjunta y que, por motivos de seguridad, necesitaban confirmar mi correo. No entendí nada, porque no había solicitado ningún cambio, así que pedí más detalles. Fue ahí cuando me dijeron que había una nueva dirección asociada a la cuenta, que no era la mía. Pedí que la eliminaran y que me enviaran los movimientos más recientes. Cuando llegaron, casi me atraganto. Había retirado 3.000 euros en efectivo hacía 2 días. Le escribí un mensaje al instante, sin pensarlo. ¿Para qué sacaste 3.000 euros de la cuenta conjunta? No contestó hasta la noche. Solo puso, lo necesitaba. Te lo devolveré. No había explicación, ni disculpas, ni nada. Solo eso. Y esa fue la segunda señal. Empecé a revisar todo, la hipoteca, los seguros, el coche, las tarjetas de crédito. Descubrí que había cambiado el seguro del coche a su nombre solo, que había cerrado una cuenta de ahorro que teníamos desde que nació Martina y que, sin consultarme, había puesto en venta la moto que le regalé en nuestro 10º aniversario. Fui directamente a encararlo. ¿Qué estás haciendo con nuestro dinero? Mi dinero, Clara. El que gané yo. ¿Cómo que tu dinero? Llevamos años compartiendo todo. Pues eso ya cambió. No puedes tomar decisiones así como si fueras soltero. No soy soltero. Porque tú actúas como si lo fueras desde que me echaste de tu cama. Esto no se trata de sexo, David. Se trata de que te follaste a otra y ahora estás intentando joderme también con lo económico. Lo que estoy haciendo es protegerme. Porque no sé qué vas a hacer tú, y prefiero tener algo en orden antes de que empieces con los abogados. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo antes? ¿Cómo tú hablaste conmigo antes de dar por terminado nuestro matrimonio sin preguntarme? La conversación no pasó de ahí. Subí las escaleras sintiendo que me estaba hundiendo en algo más grande de lo que podía controlar. Pensaba que el que había fallado era él, que yo tenía todas las de ganar. Pero no era tan sencillo. Él se estaba moviendo rápido, cubriendo sus espaldas y retirándose de nuestra vida en silencio, pero con cada paso dejándome más aislada. Y eso me asustó. Lo siguiente fue Martina. Empezó a pasar más tiempo con él, a dormir más en su habitación, a pedirle ayuda con los deberes en lugar de a mí. Yo no dije nada al principio, porque entendía que necesitaba sentirse segura, y él seguía siendo su padre. Pero empecé a notar un cambio. Cuando yo hablaba, ella se mostraba cortante. Cuando le pedía algo, respondía con monosílabos. Un día, mientras cenábamos las dos solas, me dijo, papá dice que todo esto es temporal, que las parejas a veces discuten, pero que lo vais a arreglar. Me quedé en blanco. ¿Te dijo eso? Sí, y que tú estás muy confundida y por eso estás actuando así. Esa frase me perforó. Le estaban dando otra versión, una en la que yo era la exagerada, la impulsiva, la que lo había arruinado todo sin motivo. ¿Y si estaba manipulando a nuestra hija, qué más estaría haciendo? Empecé a hablar con una abogada, una amiga de la familia que conocía desde hace años. Le conté todo. Me pidió que empezara a recolectar documentos, que revisara si teníamos acuerdos prenupciales, que vigilara los movimientos financieros y, sobre todo, que no confiara en nada de lo que David dijera.
Un sábado por la mañana, mientras él estaba con Martina en el parque, recibió una carta certificada. Era de su abogado. Estaba solicitando una separación formal con división inmediata de bienes, custodia compartida y una cláusula que me impedía mudarme con Martina fuera de Zaragoza sin su consentimiento. Era como si ya hubiera tenido esto preparado desde antes de que yo supiera lo de Sara. Todo medido. Todo calculado. Lo llamé al instante, furiosa. ¿Tú me estás jodiendo la vida por adelantado? No te estoy jodiendo nada, Clara. Estoy tomando medidas, nada más. Igual que tú. ¿De verdad piensas que después de todo lo que hiciste, tienes derecho a exigir cosas? Yo no abandoné a mi hija ni quiero arrastrarla en peleas estúpidas entre adultos. ¿Y quién fue el que se metió en la cama con otra? Eso no justifica que quieras llevártela como si fuera un trofeo. No quiero llevármela, pero tampoco voy a permitir que uses a nuestra hija como escudo para tu imagen. Estás perdiendo el control. No, David, lo que estoy perdiendo es la paciencia. Pues vete preparando, porque esto no ha hecho más que empezar. Colgué sin decir más. Esa noche me encerré en el baño y vomité. No por la rabia, sino por la sensación de estar atrapada en un juego que no sabía jugar. Yo creía que una traición se resolvía con una conversación, con una decisión. No sabía que venía con consecuencias tan frías y tan estratégicas. Él no quería recuperarme. Quería ganarme. Y eso, en el fondo, dolía más que todo lo anterior. Durante la semana siguiente, empezó a llegarle a mi móvil una serie de mensajes de números desconocidos. Algunos eran insultos directos. Otros eran capturas de mis redes con comentarios del tipo: ahora todos saben quién eres de verdad. Uno incluso me dijo que esperaba que perdiera la custodia. No entendía de dónde salían, hasta que una conocida del trabajo me mandó una publicación que alguien había subido a Facebook, una historia larga, escrita por alguien que decía ser el marido traicionado, contando detalles íntimos, muchos exagerados o directamente inventados, sobre cómo su mujer lo había dejado después de engañarlo emocionalmente y destruir a la familia. La historia terminaba diciendo que lo único que pedía era justicia y protección para su hija. Todo estaba expuesto. Mis vecinos, mis compañeros, mis amigas. Todos podían leerlo. Me habían convertido en el monstruo de su historia. La gente comentaba, compartía, opinaba. Yo ya no era Clara, la madre de Martina, la administrativa discreta del colegio, la vecina que saludaba en la escalera. Era la mujer que destruyó a su familia. La que hizo llorar a su marido perfecto. Y él, mientras tanto, se mantenía en silencio, fingiendo que no tenía nada que ver, como si el autor de esa publicación no pudiera ser nadie más. Era su venganza. Silenciosa, limpia, sin gritos, sin insultos. Pero mucho más cruel que cualquier infidelidad. Me quitó la credibilidad, me aisló, y lo hizo desde una posición de víctima. Y lo peor de todo es que funcionó. No sabía si lo que necesitaba era una conversación o una pelea, pero no podía seguir callándome. No después de haber visto cómo mi cara y mi nombre circulaban por redes con comentarios que no solo deformaban la verdad, sino que me convertían en la villana de una historia que él había inventado para protegerse. Nadie preguntó mi versión. Nadie se molestó en saber si había algo más. Y, para serte sincera, aunque lo hubieran hecho, no sabía si hubiera tenido energía para explicarlo. Pero tenía que decirle todo a él, mirarlo a la cara, ponerle las palabras que llevaba tragando desde que su venganza limpia me puso en el centro de una humillación pública. Lo cité el domingo por la tarde. Le escribí un mensaje directo. Necesitamos hablar. Y solos. Sin abogados. Sin excusas. Ven a casa a las 5. Estaré sola. No preguntó nada. Solo respondió:
estaré ahí. Pasaron las horas como si cada minuto fuera un recordatorio de todo lo que ya habíamos perdido. Cuando por fin llegó, venía con ropa informal, nada de corbata ni camisa de trabajo, como si quisiera parecer relajado. Pero sus ojos estaban tensos. No había rastro de la persona con la que compartí más de una década. Y supongo que yo tampoco era ya la misma. Se sentó en el sofá sin pedir permiso y me miró, esperando que yo empezara. Así que lo hice. ¿Lo escribiste tú o pagaste a alguien para que lo hiciera? ¿El qué? La historia en Facebook. La que todo el mundo está comentando. La que compartió hasta la madre de la mejor amiga de nuestra hija. Esa historia que te pinta como un mártir y a mí como una mujer sin alma. Ya te dije que no quiero pelear, Clara. No estoy peleando. Estoy preguntando algo muy concreto. ¿Lo escribiste tú? ¿Y si lo hice? Entonces eres peor de lo que pensaba. No dije ninguna mentira. No, claro. Solo omitiste todo lo que no te dejaba bien. No hablaste de Sara, no hablaste de las retiradas de dinero, ni de cómo empezaste a manipular a nuestra hija para ponerla en mi contra. No hablaste de lo que hiciste con las cuentas, ni de cómo me dejaste expuesta mientras tú te escondías tras un personaje. Clara, tú también hiciste daño. No puedes negar que te alejaste, que ya no querías estar aquí. No tenías interés por mí ni por nuestra vida juntos. Y eso justifica todo lo que hiciste después. Que me traicionaras físicamente no fue suficiente. ¿También tenías que hundirme públicamente? Solo conté cómo me sentía. La gente se identifica con el dolor. Y yo estaba roto. No estabas roto. Estabas cabreado porque no aguantaste que yo no llorara por ti. Querías verme arrastrada. Y lo conseguiste. ¿De verdad crees que esto va de ego? Claro que va de ego. Siempre lo ha sido. Desde que empezaste a verte como la víctima porque yo no te di el perdón que esperabas. Desde que entendiste que no ibas a volver a tener el control y buscaste otra forma de recuperarlo. Fuiste calculador, David. Y ahora vives feliz con la compasión de gente que no conoce ni la mitad de la historia. No soy feliz, Clara. Estoy intentando salvar lo que queda de mi relación con mi hija. Y tú estás haciendo todo más difícil. ¿Yo soy la que lo hace difícil? Eres tú el que le llenó la cabeza con tu versión de los hechos. Tú hiciste que empezara a verme como la culpable. No te bastó con perderme, tenías que asegurarte de quedarte con el cariño de todos los demás. No tengo nada más que decirte si vas a seguir atacándome. No te estoy atacando, estoy diciéndote la verdad. Por primera vez, sin filtros. No para reconciliarnos, no para que me pidas perdón. Solo para que te quede claro que yo ya no tengo miedo. Puedes seguir con tus publicaciones, con tus indirectas, con tus estrategias legales. Puedes seguir construyendo tu versión de la historia, pero yo no pienso quedarme en silencio. No más. ¿Qué significa eso? Significa que la próxima vez que pongas mi nombre o mi imagen en público, serás tú el que tenga que responder ante un juez. Significa que no voy a permitir que uses a nuestra hija como moneda de cambio. Significa que ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Me voy a mudar. Ya tengo todo preparado. Un piso pequeño en Madrid. Empiezo un nuevo trabajo en 2 semanas. Y he solicitado el traslado del colegio de Martina. No estoy huyendo. Estoy saliendo de esta mierda que creaste. No puedes hacer eso. No puedes sacarla de la ciudad sin mi consentimiento. Es ilegal. Ya hablé con la jueza. Con los antecedentes de acoso que tengo documentados y los mensajes que he recibido desde que compartiste esa historia, tengo un argumento sólido. Además, tengo pruebas de tu manipulación financiera,
y de tu intento de desprestigiarme públicamente. No eres tan intocable como crees. No vas a lograrlo. No voy a dejar que te la lleves. Martina ya sabe. Hablamos ayer. Le expliqué todo. Con pruebas. Le mostré las fotos, los correos, los movimientos de cuenta. Me costó muchísimo, pero ya no podía seguir permitiendo que creciera creyendo una versión a medias. Se quedó callada durante 10 minutos. Luego me dijo, papá me mintió. Eso fue todo. No dijo más. No tienes derecho a usarla así. No la estoy usando. Le conté la verdad. Algo que tú no hiciste. No te va a perdonar nunca por esto. Tal vez no. Pero al menos sabrá quién fue honesta y quién no. Yo no voy a esconderme más. Se quedó callado. No había rabia en su cara, ni tristeza. Solo una mezcla de resignación y derrota. Como si, por fin, entendiera que todo lo que había construido para protegerse se venía abajo. Se levantó, miró a su alrededor, como si el salón que conocía ya no fuera suyo. Caminó hacia la puerta sin decir nada, pero justo antes de salir se detuvo. ¿De verdad crees que lo estoy haciendo todo por ego? No lo creo. Lo sé. Y tú también lo sabes. No soy tan malo como crees. No eres malo. Pero fuiste cobarde. Y eso es peor. Porque sabías el daño que hacías, y aún así lo hiciste. Salió sin cerrar la puerta del todo. Me quedé allí, de pie, en medio de una casa que ya no sentía mía, con el aire denso y una mezcla de emociones que no sabía ordenar. Pero había una cosa clara, no le debía más explicaciones a nadie. Había dicho todo. A él, a mi hija, a mí misma. Y eso, por fin, era suficiente. La mudanza fue más rápida de lo que esperaba. No porque fuera fácil, sino porque ya no me quedaban cosas que sintiera que eran mías. Empaqué solo lo necesario, lo que necesitaba para empezar de nuevo. Dejé muebles, adornos, incluso algunas cajas con fotos familiares que me provocaban rechazo más que nostalgia. No me sentí culpable. Me sentí aliviada. El nuevo piso en Madrid era pequeño, funcional y completamente neutro, sin rastros de nuestra historia, sin recuerdos pegados a las paredes. Martina aceptó el cambio con una madurez que me desconcertó. No hizo preguntas de más, no me pidió explicaciones innecesarias. Solo quiso saber si íbamos a estar bien, si ella podría seguir viendo a su padre cuando quisiera, y si el cambio de colegio afectaría a sus amigas. Respondí con sinceridad. Le dije que lo importante era que nos alejáramos del conflicto, que su padre siempre sería parte de su vida y que podía visitarlo cuando quisiera, pero que yo no iba a quedarme en un lugar donde ya no me sentía segura ni respetada. No dijo mucho, pero asintió y me ayudó a cerrar la última caja. En los primeros días en Madrid, me enfoqué en instalarme. El nuevo trabajo era distinto, menos horas, menos estrés, pero suficiente para vivir sin agobios. Me centré en establecer una rutina para Martina, en que tuviera una habitación cómoda, un escritorio para estudiar y acceso al transporte al colegio. No me detuve a pensar en todo lo que había dejado atrás. Lo había hecho, punto. No necesitaba validación ni consuelo. Solo quería seguir adelante. Pero claro, no es tan fácil. Porque incluso cuando te alejas físicamente, la historia sigue contigo. No de la misma forma, pero aparece en llamadas, en correos, en comentarios que alguien te reenvía, en mensajes de conocidos que preguntan cómo estás cuando en realidad quieren saber si es cierto todo lo que se dijo. Una tarde, recibí un correo del abogado de David. Ya no era sobre cuentas ni acuerdos legales, era un documento solicitando una revisión del régimen de visitas. Quería que Martina pasara fines de semana alternos con él en Zaragoza y parte de las vacaciones escolares.
Era lo lógico, lo previsto, pero igual me revolvió por dentro. No por la petición en sí, sino por la forma. Sin hablarlo, sin consultarlo conmigo directamente, como si todo se siguiera resolviendo por vía legal, como si ya no fuéramos capaces de hablar como personas que compartieron una vida. Le escribí de vuelta, no al abogado, sino directamente a él. No le reproché nada, solo le dije que estaba de acuerdo, que lo organizaríamos con calma, que Martina ya estaba informada y que yo no iba a ponerle barreras. Su respuesta llegó al día siguiente. Solo decía, gracias. Por pensar en ella. Ni una palabra más. Y en ese momento, entendí que ya no me quedaba nada que resolver con él. No había odio, pero tampoco afecto. Era alguien más en mi pasado. Con el tiempo, la gente también se fue olvidando. Las redes dejaron de hablar de nosotros, la historia dejó de compartirse, los comentarios desaparecieron. Algunas personas me escribieron para disculparse por haber opinado sin saber. No me interesaban sus disculpas, pero agradecí el gesto. Me di cuenta de que la opinión pública es volátil, y que aferrarse a la necesidad de que los demás entiendan la verdad es una forma inútil de perder el tiempo. Lo importante era que yo sabía lo que pasó. Yo estuve ahí. Yo viví cada silencio, cada traición, cada estrategia para hundirme, cada mirada de mi hija cuando entendió que no todos los padres son honestos. Eso era suficiente. Una noche, Martina me preguntó si estaba bien. Estábamos viendo una película cualquiera, sin nada especial, y me miró con esos ojos suyos que ya no eran los de una niña. ¿Tú estás bien, mamá, de verdad? Le dije la verdad. Le dije que no todos los días me sentía bien, que a veces pensaba en todo lo que se había roto, que me dolía que su padre y yo no fuéramos capaces de haber resuelto las cosas de otra manera, pero que sí, que en general estaba bien, porque ya no tenía miedo, ya no vivía bajo presión, ya no me escondía. Me miró en silencio y me abrazó. No me pidió más explicaciones. De todo esto aprendí muchas cosas. Aprendí que el amor no es garantía de lealtad. Que el tiempo compartido no es un seguro de respeto. Que las personas pueden tener una cara contigo y otra muy distinta con los demás. Que el dolor, cuando no se gestiona con madurez, se convierte en venganza. Que los hijos merecen la verdad, incluso cuando duele. Aprendí que callar para no incomodar solo alimenta el resentimiento. Que no hay nada más peligroso que alguien que se siente víctima sin serlo realmente. Y que las redes sociales son un arma de doble filo, pueden ser tu salvación o tu condena, dependiendo de quién las utilice y con qué intención. También aprendí que la culpa no siempre viene del acto, sino de lo que hacemos después. Él me engañó, sí, pero lo que más daño me hizo fue cómo intentó destruir mi imagen cuando no lo perdoné. Quiso hacerme pagar por no actuar como esperaba. Quiso que sufriera en silencio. Pero no lo consiguió. Porque aunque me dolió, aunque me derrumbó por dentro, también me empujó a salir. A romper con todo. A empezar desde cero, sabiendo que no tenía que demostrarle nada a nadie. Hoy no tengo pareja, ni la estoy buscando. No porque me haya cerrado al amor, sino porque no tengo prisa por llenar un espacio. Estoy bien así. Mi hija está creciendo sana, inteligente, cada vez más crítica y menos dependiente. Me gusta verla descubrir el mundo con sus propios ojos. Me gusta saber que, a pesar de todo, aún confía en mí. Y eso vale más que cualquier reconciliación forzada o cualquier apariencia de familia feliz. No sé qué pasará en el futuro. No tengo un plan perfecto, ni un final feliz escrito. Solo sé que ahora camino sin mirar atrás. Y si alguna vez me encuentro de nuevo con alguien que quiera compartir la vida desde la verdad, será porque ambos aprendimos a no fingir. Pero si no pasa, tampoco pasa nada. Al menos sé que me fui a tiempo. Que no esperé a que fuera demasiado tarde.
que decidí no quedarme donde ya no era bienvenida. Y eso, al final, es la única victoria que cuenta.